Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 17 de abril. Ya estamos avanzando en la semana rápidamente. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad pública, vamos a hablar sobre las medidas extraordinarias, vamos a hablar sobre los casos emblemáticos que han enlutado al país y que tienen tienen a la base la violencia delincuencial de nuestro país y la violencia generalizada. Me acompaña en el estudio el general Mauricio Ernesto Vargas, un buen amigo, que está con nosotros para poder platicar sobre estas cosas. Diputado de Arena, preparándose también para la nueva legislatura, Mauricio, y está con nosotros, a quien le agradecemos. Mauricio, gracias por venir. Gracias, Julio. Un saludo a la audiencia de Encuentro con Julio Villagrán y espero que podamos dar algunas informaciones ya poco más, unas técnicas, otras académicas y otras emocionales que puedan formar criterio en la ciudadanía y que pueda tomar decisiones de acuerdo a lo que él estime conveniente. Perfecto. Quédese con nosotros que esta es la propuesta para esta mañana de martes, hablar con el general Mauricio Ernesto Vargas, un hombre que es firmante de los acuerdos de paz. Se cumplieron ya 26 años ya de los acuerdos de paz y también el tema de la PNC, el tema de las medidas extraordinarias, son temas que vamos a abordar con nuestro invitado de esta mañana. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros esta mañana de martes. Vamos a platicar con el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Arena, miembro de la Comisión de Seguridad, me imagino, porque si no es un desperdicio, ¿verdad? Mauricio, se cumplieron ya 26 años de los acuerdos de paz y la Policía Nacional Civil ha sido muy cuestionada en los últimos meses, inclusive la disolución del GRP, todas estas cosas hacen mil preguntas, ¿verdad? Crean mil preguntas, pero yo te quiero comenzar preguntando, Mauricio, luego de la firma de los acuerdos de paz, cómo ha ido evolucionando realmente la Policía Nacional Civil y cómo ves tú que en su desarrollo la policía ha sido más eficiente, más eficaz en su mandato constitucional. Bueno, yo creo que hay que ir haciendo señalamientos y mea culpas sobre la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene fallas de origen desde su concepción y esto tiene a la base la situación y la condición en la cual se estaba hace 26 años. Porque ahora, después de 26 años, las cosas se ven diferentes, porque las veo tal cual en el año 26 y esto se trabajó en el año 0. Entonces, todo este recorrido prácticamente, la situación y la condición que estaba en ese momento, acuérdate que la base del FMLN, la base guerrillera, digamos, tenía a la luz la toma del poder, llegar al poder. Y eso le vendieron desde el combatiente más pequeño hasta el combatiente más grande. Eso dificultaba realmente poder hacer un arreglo. Sin embargo, los arreglos del año 89 al 92 se fueron dando. Hubo un punto ya que ya era punto sin retorno y ahí se comenzó. Habían dos corrientes. La Policía Nacional tenía que ser totalmente nueva y la otra corriente era que la Policía Nacional iba a necesitar elementos que habían estado en los cuerpos de seguridad, especialmente aquellos que habían tenido sus estudios afuera, en Chile, en España, en Colombia, en Israel, con preparación académica muy alta, por supuesto, y ni se iba a desperdiciar. Sin embargo, surge también la propuesta del FMLN. Nosotros no podemos
irnos de esa manera. Naciones Unidas era que no debería existir personas que hubieran estado en el área en cualquiera de los lados. Esto era un poco difícil porque, tal como nosotros decíamos, y lo vemos a 26 años, mucha gente que se decía que era neutra estaba en el FMLN. Tú ves en el gobierno, tú ves ahora en la Corte Suprema de Justicia, tú ves aún en los empresarios, en los comerciantes, en los industriales, gente que pertenecía al frente y que ahí estaban. Y gente de la alta dirigencia política del FMLN que decían que eran defensores de derechos humanos, ONG, etc. Para no ser muy largo, se quedó. Aquí se dice que se hizo cuotas, pero la realidad es que no se hizo cuotas. Lo que se dijo fue lo siguiente: preferentemente ingresarán a la Academia Nacional de Seguridad Pública para ser Policía Nacional Civil personas que no hayan tenido que ver con el conflicto. En caso de que entrara alguno de un lado, tendría que entrar otro de este lado. Pero que en todo caso no podía ser una cuota mayor del 20%. Eso fue todo lo que dijo. Ese pecado nos llevó a que entran los de izquierda, se van los de derecha, entran los de derecha, se van los de izquierda. Adicionalmente, tenemos un problema de que no ha habido una institucionalización. Llega un director, cambia organización, hace... O sea que esos no son permanentes, digamos, algunos grupos que existen, élites que existen, por ejemplo, no son de carácter permanente, digamos, cualquier director puede modificarlos. Bueno, tú lo ves, el GRP acaba de desaparecer de un plumazo por la orden del ministro de Justicia, el director general de la Policía Nacional. Los batallones antipandillas se han ido, la FES, la FIRS, nacen, crecen, mueren. Y en el objetivo claro de la PNC, Mauricio, ¿tú sientes que ha perdido, digamos, o la situación que vive el país ha hecho cambiar la posición de la PNC, o la PNC ha ido cambiando su filosofía, ha ido cambiando su forma operativa de actuar? Es que ese es el problema, que como ha habido tanto cambio, tú no puedes medir realmente linealmente en una auditoría de procesos, no puedes ir midiendo resultados, no tenés medidores de impacto para irlo desarrollando. Sin embargo, podemos ver algunos otros elementos que son claves. Tú eres ingeniero, quieres entrar a la policía y entras de una sola vez casi a los mandos medios o superiores, sin saber absolutamente un pepino de seguridad nacional, de seguridad pública, de seguridad ciudadana y de criminología. ¿Solo por tu récord académico? Bueno, ahí hay psicólogos, ahí hay violinistas, ahí hay pianistas, ahí hay ambientalistas, ahí hay químicos, ahí hay abogados, ahí hay administradores que entran de un solo. No tienen que pasar por la academia. No entran a una preparación. Entonces, eso es una incoherencia realmente desde el punto de vista del proyecto. Tiene que haber deficiencias. Entonces comienzan las ocurrencias de cada quien. Y esto no nos ha permitido poder, esa estrategia operativa que tú preguntas, no ha pegado. Y la famosa Policía Nacional Civil, que era un anhelo ciudadano, tampoco ha tenido empatía, porque la denuncia no tienen confianza. Las mismas mañas con distintas caras. Los mismos problemas estás enfrentando. Todo eso no te permite, tratando de aterrizar para que tú puedas continuar puyando,
desde mi punto de vista, lo que yo estoy pidiendo es una revisión de la ley orgánica de la Policía Nacional Civil y que el cambio de la estructura tenga que ir a la Asamblea Legislativa. ¿Tú lo has pedido formalmente eso? Sí. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir pesos y contrapesos. Que haya un control político del Ejecutivo, de la Policía Nacional Civil, y no que la Policía Nacional Civil sea per se en determinadas cosas, especialmente institucionales, estructurales, que cada quien llegue y haga cambios. La seguridad tiene que ser de una manera incremental, de una manera gradual y de una manera continua, para que podamos llegar al perfeccionamiento. Adicionalmente tenemos errores. ¿Por qué digo que hay que hacer? O sea, estructural funcionalista nos está dando un déficit. La PAES estructural funcionalista no se está pasando. ¿Por qué razón? Porque tampoco nuestra ciudadanía, nuestros ciudadanos tienen muy poca educación de seguridad nacional, tienen muy poca educación de seguridad pública. Es más, la mayor parte de personas que se habla de seguridad, lo que han sido son policías. Y ser policía es distinto. Ser director de policía es ser policía, conocer que el Código Procesal Penal, que el Código Penal, eso no es de seguridad, eso es de legislación que compete a la represión del delito, pero no la estrategia de seguridad. Entonces, te voy a poner el caso. En el año de 1984, en la reforma constitucional de la Constitución del 83, desaparecen de la Constitución el servicio territorial, la ley del servicio territorial y la ley de defensas civiles. No las defensas civiles que se conocieron en la guerra. Sí, sí. Esas son autodefensas patrióticas. Estas eran el fundamento, la base de los controles de los territorios. Las desaparecen de un solo y no las llenan absolutamente con nada. ¿Qué tenemos ahora? No tenemos control territorial. Sí, que es una de las propuestas que quiero que en el siguiente bloque platiquemos, que también el diputado Gallegos han dado en algunos sitios del país, diciendo, bueno, aquí la gente se está organizando porque la violencia es incontrolable. Quiero que hablemos de eso también, pero Mauricio, quiero comenzar el siguiente bloque preguntándote, ¿es que la Policía Nacional Civil se siente deficiente o no alcanza con los niveles de violencia que tenemos y por eso recurren a las medidas extraordinarias? Quiero que hablemos sobre ese tema para entenderlo, el porqué de las medidas extraordinarias y si la Policía Nacional Civil es insuficiente o es incapaz de poder suplir esas necesidades del control de la delincuencia en nuestro país. Ese va a ser en el siguiente bloque. Cuando regresemos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán, platicando esta mañana de martes con el general Mauricio Ernesto Vargas. Es miembro de la Comisión de Seguridad, diputado de Arena, y hablando sobre el tema de las medidas extraordinarias ahora. Mauricio, la PNC entonces, con todo lo que nos has puesto en el plano histórico de el génesis de la PNC, la PNC realmente se queda corta ante los acontecimientos del 2018 y ante los acontecimientos de la violencia incontrolable del país, y por eso el gobierno de turno recurre a medidas extraordinarias que ya llevan 2 años y realmente es esa la razón por la cual, digamos, se tiene que recurrir a este tipo de medidas, porque la PNC no puede cubrir, digamos, lo que debería hacer. Bueno, no, parcialmente sí, en un término general pudiésemos decir que ese es un elemento claro, pero el elemento dinamizador, el elemento catalizador
es la estrategia de un lado contra la estrategia del otro. Reconocemos que el Estado tiene que tomar las medidas que sean necesarias para hacer el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución de la República. Salvaguardar la vida, los bienes, el usufructo, etcétera, de cada ciudadano. Si ustedes se recuerdan, la masacre de Opico es un elemento que cataliza, es un elemento que enciende toda esa dinámica de problemas, sumada en el término posterior a la estrategia de ataque a policías, familiares, soldados, familiares, custodios, familiares, donde la respuesta es una respuesta sangrienta, es una respuesta brutal. Entonces, en ese momento, la ley le da al Estado la posibilidad de los estados de emergencia, donde se endurecen las penas como elemento inhibitorio para que tú sepas que si haces aquello, vas a tener que enfrentar esto. Es más o menos la teoría de la pena de muerte. Si usted mata, usted puede caer en la pena de muerte y va a perder su vida. Si usted aprecia su vida, entonces lo repiensa un poco y deja de hacerlo aquella situación. Es lo mismo. El problema, este es el concepto, porque la violencia en el término general tiene tendencias. O sea, criminológicamente no se llaman hoy bajaron, mañana subieron, se llama tendencias. Hay tendencias, hay ciclos, hay un ciclo donde hay un incremento como una estrategia de una parte contra la estrategia del otro, como un partido de fútbol. Si aquel le juega 4-4-2, este le coloca 3-3-2-1-1. O sea, ataca más ofensivamente porque él está más defensivamente. Esto definitivamente lo que representa es una respuesta a esa estrategia brutal de atemorizar a la población y ganarle la moral a su adversario, que es el Estado, a través de la PNC y de las fuerzas de tarea compuestas por miembros de la Fuerza Armada. A eso había que responder. Pero mira, Mauricio, pero ya son 2 años de las medidas extraordinarias. Es que ahí vamos otra vez a otra. ¿Qué es lo que sucede? Y lo voy a decir así un poco brusco, es que las autoridades de seguridad saben muy poco de seguridad y lo poco que saben es equivocado. Primero, quieren obtener todo a la vez. Segundo, hacen un plan estratégico. Tú sabes de planeación estratégica. 5 ejes, 123 líneas de acción. Si la planeación estratégica te dice 1, 2, cuesta llevarles el control, 5 y 123 es casi imposible. Segundo, hay baches de implementación. Las dificultades de planeamiento estratégico están circunscritas a lo institucional, a lo legal, a lo político y a lo financiero. Institucional. ¿Está su institución preparada para absorber este cambio y generar esta acción? Nos dimos cuenta que no tiene capacidad. Políticamente, la población está en condición política de aceptar su respuesta o de rechazársela. Ahorita tenés acusaciones de juicios sumarios, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, tenés problemas de orden político, tenés problemas de orden legales. Las legislaciones están de acorde a la proyección que usted tiene para poder caminar o no. Financieras, el plan vale 2.200 millones de dólares y usted solo tiene 100 pesos en la bolsa.
eso produce brechas de implementación. Y ellos vienen y ponen excepcional y transitorio, que es lo aceptable. Si tú vas donde un médico porque tenés un problema, te da las recetas, creo que te da una cita para 30 días o para 45 días. Dependiendo, ¿eh? Sí, pero imagínate que te estás tomando la pastilla 2 años y seguís con el mismo dolor. El doctor no sabe nada o la medicina no es la indicada. O la enfermedad se agudizó. Por eso, pero se agudizó porque fue maltratada. El médico la trató mal, no le dio la medicina adecuada, no le dio la alimentación adecuada. No. Entonces, ¿qué es lo que... En el tema de la delincuencia, ¿tú crees, Mauricio, que ese tratamiento ha sido malo y que por eso se ha ido degenerando y hemos llegado a los niveles que estamos llegando porque no se logró frenar? Esto implica, de alguna manera, que el gobierno debe ser más duro con su accionar policial, con su accionar militar. Es que tiene que ser fuerte, no tiene que ser una acción... Porque la violencia no termina. Ok, veámoslo. La violencia tiene 2 factores claros que se llaman la complejidad del problema y la multicausalidad del problema como elementos concretos. Si ubicamos eso en el primer eje y en el primer nivel, podemos decir que vamos a atacar la complejidad, vamos a descomplejizar la estrategia operativa. Y la multicausalidad, vamos a indicar todas aquellas causas que están llevando a ese factor de violencia. Ambas son indivisibles. Ni una sola ni la otra sola te va a resolver el problema de la violencia. Son indivisibles, no se pueden dividir. Si vos solo agarrás represión, no vas a tener un efecto, pero no vas a resolver el problema. Y si solo agarrás prevención, tampoco. Y cuando hablamos de represión, estamos hablando de represión del delito. No estamos hablando de linchar delincuentes o llenar cárceles. Del delito. Entonces tenés que tener una estrategia para lo mismo. Y la prevención del delito está en las multicausalidades. Pero ¿qué es lo que realmente tenés que vislumbrar? Donde hay más violencia, el factor de represión del delito tiene un porcentaje mayor de prioridad y la prevención tiene un porcentaje menor. Cuando la violencia está siendo neutralizada en ese sector, la represión del delito va perdiendo factores de potenciación y la prevención va tomando esos espacios para controlar los territorios. Pero mira, Mauricio, ¿no te parece que, digamos, este tipo de violencia que no para y que cada vez como que se agudiza un poco más, ¿no crees que los mismos cuerpos de seguridad, en el caso de la PNC, ha caído en desesperación? Porque inclusive hay señalamientos de organizaciones de derechos humanos que hablan de abusos en el tema del control de la delincuencia. Es que puede haber, acordate que el exceso de la fuerza en cualquier momento, porque no pensemos como estamos ahorita, que la adrenalina está neutralizada. Cuando tú andas en el terreno, la adrenalina es la que brota. Y el instinto te habla de 2 cosas, de un elemento nada más, amigo, enemigo. 2 factores que fluyen en un combate, adrenalina, amigo, enemigo. Y cuando andas la adrenalina al tope, en un enfrentamiento puede haber exceso de la fuerza. Ese es un factor que se debe de tomar en cuenta y se tiene que corregir. Por eso tiene que haber auditoría de procesos de cada operación, porque tú mides realmente el comportamiento de la ¿cómo se llama? De tu unidad y la vas corrigiendo en tiempo y espacio. En ese sentido,
Yo sí creo que en el sentido que lo hemos enfocado, primero hay falta de entrenamiento. Segundo, el acercamiento a la violencia se ha seguido haciendo de la manera tradicional. Más leyes, más dinero. Más dinero, más leyes. Estamos inundados de leyes y la seguridad ha absorbido casi 5.000 millones de dólares en este último periodo. 5.000 millones de dólares. Costo-beneficio no se ve. Precisamente de eso quiero que hablemos, y cómo ustedes como diputados también hoy han tenido oportunidad al aprobar nuevamente las medidas extraordinarias de decir, hacer una evaluación y decir, bueno, ¿qué es lo que se ha logrado? Si realmente estamos apuntando. Alguien ponía un ejemplo, tu colega Sigifredo Ochoa Pérez decía aquí, miren, desde que veo un tanque en una calle, a mí me da la idea que esas medidas, decía él, que ese tipo de situaciones no van a resolver los problemas, no están bien focalizados. Pero de eso quiero que hablemos, cómo se evalúa desde la Asamblea Legislativa, quién está evaluando si funciona o no funcionan estos sistemas o estas medidas extraordinarias. Eso va a ser nuestra apuesta para el siguiente bloque. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros. El encuentro con Julio Villagrán esta mañana de martes. Hablamos con el general Mauricio Ernesto Vargas. Tenemos algo en común, Mauricio, somos marcianos, ¿verdad? Indiscutiblemente. Y ojalá un día puedas retomar todos esos temas. Cuando te jubiles, ojalá tomes el fútbol otra vez. Bueno, Mauricio, las medidas extraordinarias y sacar a la Fuerza Armada a las calles también daba esperanza al país que íbamos a mejorar. Pero aquí se involucra también a la Fuerza Armada, la que tú conoces muy bien. ¿Cuál es tu valoración sobre este accionar de los gobiernos? A veces la gente dice, esta es la desesperación que vive el país, que no logra controlar. La gente en algunas poblaciones ve bien que la Fuerza Armada acompañe a la PNC, pero en otros lugares, o algunos políticos también creen que es innecesario estas cosas. Bueno, primero, vámonos por lo último. Innecesario no puede ser. Primero porque la seguridad pública está siendo rebasada por la delincuencia. Ya lo que está en juego no es la seguridad pública, es la paz del país. Por tanto, hay que hacer uso de todos los recursos disponibles para lograr que la paz en El Salvador no se rompa. Eso es como cuando tenemos guerra con otro país, por ejemplo. Es exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Cada cosa está hecha para un fin determinado. Y una pieza, algo está manufacturada para un empleo X, un zoom, un gran angular, un LED, un plasma, todo tiene un marco que no podés sacar, ese es los términos del uso de la misma. La Fuerza Armada no es una institución disuasiva, es una institución que tiene que llegar a definir una situación. Es el último recurso del Estado. Si el último recurso del Estado truena, hay un Estado fallido y quien gobierna es otra cosa y no el gobierno. Entonces tenés que hacer buen uso. La Fuerza Armada, con herencia del pasado, porque no hablemos, y quiero dejarlo claro, la violencia no tiene ideologías ni tiene banderas políticas. Te afecta a ti, me afecta a mí, los afecta a ustedes, nos afecta a nosotros. Estemos en el lugar que estemos políticamente. La Fuerza Armada tiene un principio de empleo, definir una situación.
La Fuerza Armada, dije, no es disuasiva. La Fuerza Armada no es para que ande de guardaespaldas de los policías, ni mucho menos en acompañamiento. El presidente constitucional de la República puede decretar el estado de emergencia para usar la Fuerza Armada. El contrapeso político en la Asamblea le dice hágalo, no lo haga, y lo hace o lo deja de hacer. Tiene que tener una misión definida, un principio de empleo definido, un despliegue definido y una semiautonomía en la estrategia operativa. A usted en la Fuerza Armada le dicen, bueno, ok, defina, tómese el Cerro Perquín, el Pericón, y usted tiene que llegar. Y cuando ha cumplido su misión, entonces platicamos. Tenemos problemas con la Policía Nacional Civil. Trabajan 8 horas. Además de 8 horas, las licencias. O sea que si nosotros tenemos 23,000 policías, un tercio de ellos está con licencia. O sea que solo tenemos 3 turnos. De los 3 turnos tenés el periodo que anda de vacaciones. O sea que hay una subutilización del recurso porque se está tomando como un empleado público común y corriente. Y tú sabes que los cuerpos militares y policiales tienen un régimen especial. Aquí tienen hasta, hoy le llaman, no sé si es un grupo, no me recuerdo cómo es que le llaman, pero es un sindicato. Es un sindicato, sí. Es un sindicato. Pero ese sindicato realmente, eso está totalmente prohibido en las leyes. Creo que los de salud. Y ante una situación tan difícil como esta que vivimos, en ese sistema no se pudiera, o ustedes no han propuesto, por ejemplo, que en el caso de la PNC se rija por otro tipo de ordenanzas o de organización. Por ejemplo, tú hablas de 8 horas y hablas de horarios cumplidos. Me imagino que esto hace que se disminuya el potencial policial que puede ir a las calles claro, o a algunas zonas. ¿De quién depende esto? Andás con un tercio afuera, con 2 tercios más cada 8 horas. Y si son 24 horas, ya topaste. Ya topaste. O sea que no te queda absolutamente nada. Pero la pregunta está en cómo se puede. Por eso te mencioné, no sé si fuera Cámara o en Cámara, que estamos proponiendo una reforma a la ley orgánica de la PNC. Primero te dije para que no existan cambios tales como, por ejemplo, cuando nace la Policía Nacional Civil, nace con la subdirección de la Policía Nacional Urbana y la Policía Nacional Rural. ¿Por qué? Porque son 2 áreas completamente diferentes, son modalidades diferentes, son despliegues diferentes, son entrenamientos diferentes, porque la geografía topográfica y la geografía humana de un sector es distinta a la del otro sector. Quedamos de que había una supresión del servicio territorial y de la ley de defensa civil, y eso produjo una orfandad en el campo. ¿Sabías tú que el 33% de la población salvadoreña vive en el campo? ¿A dónde está mutando las pandillas? Al área suburbana y rural. ¿A dónde tenemos los problemas de las masacres? Suburbana y rural. La policía llega 4 o 5 horas después del asesinato, la fiscalía 2 después de la policía y medicina legal 3 después del fiscal. La zona del crimen ya está contaminada. No hay uso de recursos tecnológicos. Tú preguntas, ¿qué están haciendo?
El problema es que nosotros vemos el funcionamiento de la ley, pero no de la estrategia operativa. La estrategia operativa es autónoma del Poder Ejecutivo. ¿Y usted estás de acuerdo tú, Mauricio, de que la gente, la población tiene que organizarse ante esta situación? Es lo que le llaman policía comunitaria. Es que eso es básico. Pero ¿no te parece que es muy arriesgado para la gente? La gente está llegando a ese nivel. El diputado Gallegos ha dicho, ha ido a comunidades donde se están inclusive armando. Pero ¿hay necesidad de todo esto, Mauricio? Claro que sí. Aún, primero, ¿por qué se están armando? Porque hay una ausencia del Estado. Si no hay ausencia del Estado y empoderás a la autoridad, yo no voy a ver necesario de poner un vigilante cuando sé que la policía está pasando por mi casa. No tengo esos problemas. El problema es ausencia del Estado. Con ausencia del Estado hay un gobierno paralelo en el área. Con gobierno paralelo hay finanzas paralelas, hay seguridades paralelas, hay leyes paralelas. Mi libertad está sujeta a un gobierno paralelo. Por eso Monseñor Escobar Alas hace como 2 años, creo, dijo que era un Estado fallido. Claro, claro. Yo digo que es un gobierno fallido, no un Estado fallido. Pero este no es un problema de este gobierno, Mauricio. No, pero el problema es que como se ha crecido, ¿en qué etapa se creció? Si el presidente Funes la tomó más o menos, si no me equivoco, con 8 homicidios diarios. Y en este periodo de Funes hasta acá hay 42.600 homicidios. Hemos llegado a tener, no hemos llegado ni al punto donde lo recibieron. Sí, estamos entre 11 y 12 homicidios diarios. Ni al punto donde lo recibieron. Por tanto, no es cierto que la culpa es del pasado. Sí hay una herencia estructural no corregida, pero cuando yo recibo algo, yo tengo una responsabilidad que se llama responsabilidad subsidiaria, porque yo tengo que recibir y mejorar de aquí para acá lo que estoy recibiendo de aquí para atrás. Pero mira, Mauricio, yo te quiero hacer un poco de memoria. Los gobiernos de Arena también procuraron con la ley dura, mano dura, super mano dura y todas estas cosas, y se logró muy poco, Mauricio. Porque es un fracaso. Te dije, las autoridades de seguridad saben poco de seguridad y lo poco que saben es equivocado. Y definitivamente esas son apuestas equivocadas. ¿Por qué? Por la terquedad de un hombre, la terquedad de una persona. Es más, yo no comprendo por qué razón seguimos cometiendo el mismo pecado que cometimos en el pasado cuando lo que hacemos es crecer en personal. Pero no tenemos botas, no tenemos combustible, no tenemos carros, no tenemos alimentación, solo el sueldo. Eso es inoficioso porque no lo acompañamos de la tecnología, como por ejemplo sistemas integrados y conjuntos. Estamos en un pleito en la Asamblea que quieren un laboratorio técnico-científico, pero quiere un laboratorio técnico-científico, medicina legal. Quiere un laboratorio técnico-científico, la Policía Nacional Civil. Quiere un laboratorio técnico-científico, la Fiscalía General de la República. Quiere un laboratorio técnico-científico, la Fuerza Armada. Quiere decir que vamos a comprar 4 laboratorios técnicos-científicos que valen no menos de 20, 30, 40 millones de dólares cada uno. ¿Cada uno? Pues sí. Entonces, si creamos el Instituto de Ciencias Forenses, donde está toda la tecnología absorbida, cada uno de los usuarios, llámese Fiscalía, llámese Policía, llámese Medicina Legal, llámese Fuerza Armada, están integrados en el Instituto de Investigación, el Instituto Científico.
Todas estas unidades no pierden su identidad, alimentan cada quien en su especialidad al instituto, y el instituto le da servidumbre a todos. No hay duplicidad de esfuerzos, no hay duplicidad de personal, no hay duplicidad de material, no hay duplicidad de recursos financieros. No se entiende eso porque todavía seguimos con aquellos arcaísmos de, primero, celos individuales, celos institucionales, planes individuales, las vanidades. Claro. Y eso es lo que no nos deja avanzar. ¿Qué nos va a pasar, Mauricio? ¿Qué nos espera en un corto plazo? Eso te voy a preguntar cuando regresemos después del corte. ¿Qué le espera al país entonces si la situación en estos niveles, digamos, de las instituciones que deben velar por la protección de este país no están funcionando según tus valoraciones? Vamos a regresar después del corte platicando con el general Mauricio Ernesto Vargas. Gracias por quedarse con nosotros. El encuentro con Julio Villagrán en el último bloque platicando con Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Arena. Mauricio, la gente se pregunta, digamos, qué hacer en algunos lugares donde se dice es controlado por el tema de las pandillas. ¿Ustedes tienen información sobre esto? Porque el gobierno ha negado que hayan zonas controladas por el grupo delincuenciales. ¿Ustedes qué información tienen, Mauricio? Bueno, hay zonas que están totalmente controladas por las pandillas. Esto no quiere decir que no se puede entrar. O sea, vos para entrar te piden que bajes los vidrios de tu carro. O que si vas en la noche, que apagues las luces. Que te piden el DUI. Te preguntan qué andas haciendo. Te dicen si puedes entrar o no puedes entrar. ¿Cómo se llama eso? Usted, amigo, que me está viendo y oyendo, ¿sucede eso en sus áreas, sí o no? Usted tiene la respuesta. No estamos con fundamentalismos o con calenturas ideológicas, estamos con principios de realidades. Eso usted lo vive, eso usted lo sabe. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Primero, El Salvador tiene que hacer un cambio. Primero te hablé de la planificación estratégica. Tiene que ser una planificación estratégica integral. La actual planificación estratégica, si tú lees el Plan El Salvador Seguro, es una planificación estratégica que es una planificación de crecimiento en desarrollo. ¿Por qué razón? Porque está tomado en situaciones normales y con parámetros normales. Y nosotros no estamos ni en una situación normal, ni los parámetros pueden ser normales para el nivel de violencia que tenemos en distintas zonas. Por tanto, es un plan nacional de desarrollo que dejó fuera el elemento de la violencia, se hizo bajo aire acondicionado y en una mugrosa alfombra y con entrevistas telefónicas y no se fue al terreno. Primer error. Segundo error. El Salvador no ha cambiado su esquema de estudios y nosotros no hacemos mapas territoriales. Nosotros hacemos mapas sectoriales. El sector de industria, el sector comercio, el sector agrícola, el sector de pesca, etcétera, etcétera. Y para cada sector le meten su asunto. Pero no hay un mapa territorial, que es un factor importante para saber si ese sector tiene las condiciones, el territorio para absorber ese sector. Mira, Mauricio, en este mismo tema de las zonas y todo esto controladas, la gente también dice en la calle, es Vox Populi de la gente, dice, si los policías saben dónde están. Claro, pero tampoco, acordate cuando crearon la policía comunitaria y la mandaron a la campanera, tuvieron que sacarlos, pues si no se los comen. Es como que vos te vayas a meter con tres soldados en el tiempo del conflicto a Nahuaterique.
donde estaba toda la fuerza de la guerrilla del ERP en esa parte de ahí. Lo más probable es que llevabas de perder. Que llevaras de perder. Tenías que entrar con bastante inteligencia, con tecnología, con maniobra y con apoyos de combate. Pero también en esta parte funciona el tema de los jueces, el sistema fiscal también. Funcionan otros organismos alrededor de no solo ir a traer a una persona, porque aquí decía alguien, miren, si los van a traer y de repente están fuera. Claro, pero es que entonces regresamos otra vez a los sistemas integrados de seguridad pública. Los sistemas integrados de seguridad pública integran y conjuntan policía, fiscalía y medicina legal conjuntamente en un núcleo, porque son los que hacen la judicialización. Eso lleva pruebas documentales, pruebas testimoniales y pruebas técnico-científicas fuertes y fundamentadas para que pasen a instrucción. Cuando pasan a instrucción, tiene que estar una integración, los mismos tres más los jueces. Y tiene que haber una coordinación. Y te pongo el caso. Yo hice un estudio, Occidente, Centro y Oriente, 1.100 casos de la Fiscalía presentados. De los 1.100 casos presentados de la Fiscalía, más o menos 400 se judicializaron. Ahí hay un déficit de aproximadamente como de 900 casos que se quedan ya en el archivo. De los 400 casos, 100 llegaron a instrucción. Se quedaron 300 en el camino. De los 100 casos, 10 llegaron a sentencia. Se quedaron 90. Y de los 10, solo 2 fueron condenatorios. Entonces lo que tú encontrás ahí es una disfuncionalidad en lo que tú estás planteando. Ahí es donde vienen esa cantidad de problemas. El tema es un tema que hay que abordarlo en una forma sistémica para ir viéndolo realmente y poder hacer una visión integral del problema, sin ideologías, sin banderas, sabiendo que esta es una herencia del pasado. No es culpa del frente, así decir que el frente es el inútil, no. Ellos en su administración, con su responsabilidad subsidiaria, no han podido resolver el problema. ¿Qué está haciendo mal el país, Mauricio? Así como lo estás poniendo, no es cuestión del frente, no es cuestión de nada. ¿Qué estamos haciendo mal en este país que ese tipo de situaciones no las podemos controlar? Bueno, primero la corrupción. No estamos abstraídos de la corrupción. Somos parte de, y ni es patrimonio exclusivo de El Salvador. Lo estás viendo en Argentina, lo estás viendo en Ecuador, lo estás viendo en Brasil, lo estás viendo en Venezuela, lo ves en Nicaragua y aquí mismo lo has visto. Y estamos hablando de todos los colores y de todos los sabores. Aquí no estamos en una partidización. Segundo problema que tenemos, hemos utilizado la partidocracia y no la meritocracia tan necesaria para la administración del Estado. ¿En la PNC salen a lucir los colores políticos? Claro que sí. Te dije, si viene uno de derecha, se van los de izquierda, si vienen los de izquierda, se van los de derecha, cambian los planes de la noche a la mañana en 180 grados, entonces no se le da continuidad a programas y proyectos. Ese es un mal endémico que tiene El Salvador. Tenemos demasiada vanidad. Tenemos demasiados celos individuales y celos institucionales. Y eso nos tiene donde estamos realmente. Adicionalmente, hemos sido resistentes al cambio. Y por último, tenemos que, desgraciadamente, con eso estamos viviendo en el momento actual, hasta este día, hasta esta hora, tenemos 2 proyectos. El proyecto del Frente, que es un proyecto colectivista, centralista,
populista y tenemos el esquema liberal de libre mercado, pero no el libre mercado que nosotros queremos, porque el libre mercado no es defender empresas, el libre mercado no es defender personas, el libre mercado es defender el mercado en sí. Y aquí hemos cometido pecados cuando hemos defendido empresas y hemos defendido personas. Si nosotros vamos a mejorar, entonces tenemos dos modelos que son paralelos, que no se van a encontrar nunca en ningún punto. Y ustedes tienen el deterioro que tienen las finanzas, el deterioro que tiene el crecimiento, el deterioro que tiene el empleo, el deterioro que tiene la salud, el deterioro que tiene la escuela. No es que antes estábamos en el paraíso terrenal, pero estábamos mejor que como estamos ahora en esas distintas áreas. Perfecto. No hay prioridades sobre necesidades y adicionalmente... No tenemos el plan del país. No hay. Y por último, Julio, hay problemas graves donde se le vende a la gente asistencialismos, que si bien es cierto, son de factor social, pero no es menos cierto que no tocan el problema estructural de la pobreza, el vaso de leche, los zapatos, los libros, los uniformes, una necesidad de las personas. Hay que mantenerlo, pero mejora la educación esto. Estructuralmente el problema educativo, estructuralmente el problema de la pobreza se está atacando. Si focalizáramos esto para que esta gente sacarla de la pobreza con proyectos y programas eficientes, yo personalmente creo que sería diferente. Mauricio, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Hemos comenzado nada más tocando el tema que me parece sumamente interesante. Vamos a tener que recurrir a ti luego para poder seguir platicando de estos temas del país que son vitales. Quiero agradecerte que hayas venido. No, Julio, a la orden. Y como dije, esperando que la ciudadanía, lo que no le parece, déjelo a un lado, amigo. No se trata de enfrascarnos en quién tiene la razón. Usted no cree en algo, déjelo a un lado. Lo que crea, tómelo, súmelo y siga hacia adelante. Gracias, Mauricio. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Pasen todos un feliz día.